Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Te invito todos los días de 3 a 4 de la tarde por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, para que disfruten Pregunta Médica, un serio encuentro médico interactivo donde se debaten todos los temas médicos de forma sencilla y que usted lo entienda. De cirugía plástica, pero el doctor Clime tiene su cirugía en el día de hoy, porque la gente ahora lo que se hace es un contó. Entonces se hacen seno, glúteo y abdomen, o sea, los tres en un combo. Un combo se hace de cirugía plástica que incluye seno, el abdomen y los glúteos, 3 en 1. Entonces tiene hoy una de esas cirugías. Le avisé al doctor Santos Viloria, que es la parte de neurología, y supuestamente venía. En lo que él viene, o para continuar con el tema, continuaré con el tema, todo depende si el profesor viene. Quiero llamar la atención sobre aquellas mujeres que no se examinan los senos. Tienen que pedirle al ginecólogo el examen de las glándulas mamarias. Ahora mismo se están presentando unas tumoraciones que la diferencia entre la vida y la muerte es que usted descubra ese fenómeno antes de tiempo. Entonces, no se quede con el problema, vaya al médico. A veces, como una de Santiago que vino con unos quitecitos, eso no tiene importancia. Pero hay pacientes que hacen una tumoración, que no hay que ser especialista de oncología para usted darse cuenta. Por ejemplo, la que vino de Santiago, esa no, eso no es cáncer. Entonces uno le dice que te vea un oncólogo, pues uno sabe que es benigno. Yo me refiero a las enfermedades cancerígenas. Un saludo a Silvia Marte allá en Santiago. Yo me refiero a las enfermedades cancerígenas mamarias que dan sintomatología y que cualquier médico, no importa que sea médico general, puede detectar el problema. Ahora son muchos los tóxicos, hasta el medio ambiente. Una gente fumando a su lado ya es un componente para el cáncer mamario. La ciudad condensada en un tapón, todo ese dióxido de carbono, son antígenos para el cáncer mamario. Y no crean que los hombres se salvan. Estamos descubriendo, en el mes de abril, descubrí un muchacho con una tetilla más grande que otro, y era un cáncer mamario. Y el cáncer mamario en el hombre es más agresivo que en el de la mujer, porque inmediatamente da metástasis. Entonces hoy, en lo que viene el profesor, o durante todo el trayecto del programa, vamos a presentarle algunos de los síntomas y signos que caracterizan un cáncer mamario. Lo primero que usted tiene que tener presente es si usted tiene el antecedente, ya con una tía, alguien que usted tenga de cáncer mamario, es un signo de alerta de los antecedentes hereditarios que usted tiene que tomar muy en cuenta. Pasa con el mismo cáncer prostático, que solamente usted tenía el antecedente
usted tenía el antecedente del cáncer prostático en cualquiera de las generaciones, abuelo, padre, ya es un componente importante que usted debe dar presente. Y si ha tenido una vida promiscua de muchas mujeres, también. Ya la OMS determinó que muchas parejas determinan el cáncer prostático. Es decir, que hay muchos problemas en ese sentido. Te estoy diciendo porque cuando ponen la glándula mamaria, cáncer cervical, ponen en el hombre el cáncer prostático, que es el más frecuente en el hombre. En ese sentido, quiero dar signos y síntomas que se presentan. Por ejemplo, usted ve un aumento del seno en la tetilla en el hombre, debe averiguar por qué está pasando eso. Los médicos nos damos cuenta de cualquier impresión diagnóstica por la consistencia, palpando el seno, tú te das cuenta de la consistencia. Por ejemplo, mi amiga de Santiago, yo le palpé y eran blanditos. El cáncer es duro como una piedra. Usted lo ve fijo y no se mueve, está fijo. Esos son los nódulos mamarios que hay que mandarlo inmediatamente a hacer biopsia porque son pétreos, duros y no se movilizan. Lo que no es cáncer se moviliza. El que es cáncer es fijo ahí. Usted ve esa bola ahí. Mire, cuídese de eso. No lo visualicen por el tamaño. Hay cositas pequeñitas ahí que usted tiene que dar importancia, aunque sea chiquitica el nódulo. Aunque sea chiquitico, usted lo tiene, usted le da la misma importancia que el grande, porque ese chiquito con el tiempo se va a poner grande. Y cuando se ponga grande, ya se ha difulcado a otros órganos. Oigan la importancia de eso. Pero al mismo tiempo usted tiene que mirar lo que es la parte de el lóbulo mamario. Esa parte marrón que usted tiene ahí. Usted tiene que ver ahí. Porque cuando hay cáncer, esa piel de ahí cambia radicalmente. Y un autor anatomopatológico lo llamó areola en cáscara de naranja agria. Entonces, en cáscara de naranja agria significa que esa paciente pudiera estar vinculado con un cáncer mamario. Pero si hay sangre, eso no tiene que... Usted comprime el seno, eso no tiene que tirar sangre en ningún sitio. Pero al mismo tiempo, dése cuenta de la consistencia. La parte quística se movilizan, no son duras, y el médico, aunque un médico general puede hacer eso, hace la diferencia que no es cáncer. Obviamente que ya usted tiene muchos recursos, como la biopsia, pero antes los médicos que tenían mucha experiencia decían, olvídate, yo voy a hacer el estudio anatomopatológico, pero eso no es cáncer. Eso es muy importante. Y que usted tenga el antecedente. Hay hombres, mire, que tienen vida promiscua y hacen barbaridades, pero no tienen el antecedente. Ya dicen que para el 2020 el 90% de las enfermedades van a ser hereditarias. Entonces uno veía en el campo, esa familia todos mueren del corazón. Oye, pero también donde hay un Parkinson, oye, también. ¿Y qué es lo que hay ahí? Entonces, dicen que el 90% de las posibilidades cancerígenas van a estar en la herencia. Oye, qué determinante va a ser eso. Como lo que plantea
el maestro Diógenes Santos Viloria, que me gustó esa conferencia, unos médicos la estaban mirando, de que la medicina va a ser mínimamente invasiva. Muchas personas a través de una hernia discal, que quizá por métodos clínicos podían aliviarla, someten al paciente a una intervención quirúrgica, entonces producen una invalidez, y esa invalidez significa mucho, porque usted no tiene cuarto guardado para ir al supermercado. Entonces, cuando usted lo impactan en la producción económica, porque le hacen una intervención quirúrgica, entonces ya la situación cambia. Es decir, que la parte clínica en estos tiempos es sumamente importante, pero en el cáncer mamario hay que tener sumamente cuidado. Allá en Estados Unidos, la Academia Americana de Cirujanos determinó que muchas mastectomías radicales eran innecesarias. Hay un procedimiento que se llama lumpectomía, donde usted saca el pedacito. No tiene, ¿por qué que había que llevarse el seno? Nada, el pedacito ahí. Porque cuando está in situ, ¿para qué usted lo va a llevar? Eso era como un mango, cuando el doctor Diógenes Santos Viloria estaba allá en Puerto Plata, que usted veía ese mango madurito y tenía un pequeño hoyito. No decía que era así o otro era ratón. La cosa era que uno buscaba un cuchillo, se lo llevaba, miren, y uno no botaba ese mango. Entonces están haciendo ese tipo de cirugía conservándole las glándulas mamarias, porque antes se llevaban de manera profiláctica las glándulas mamarias y una serie de cosas. Lo mismo que llamaron la atención sobre cánceres terminales, que mejor es dejarlo así. Ven Nochebuena y quizá ven la otra Nochebuena, pero dejarlo así, porque la quimioterapia en cáncer terminales lo que lo acaban en 2 meses al paciente. Entonces están llamando la atención, ven acá. Pero si ese paciente te puede durar de forma conservadora, sin quimioterapia, 6 meses, deja que beba 6 meses, o deja que come, o que vaya a la playa 6 meses, pero dale 6 meses por lo menos, porque si son terminales, ya que son esos cánceres irreversibles, no lo someta a una quimioterapia, que tú sabes que no la va a aguantar, donde hay metástasis diversa en los órganos. Entonces, todos esos cuestionamientos se están haciendo, incluso de esas cirugías radicales de cánceres mamarios menos de 2 centímetros in situ, que mediante un procedimiento de lumpectomía se saca, se hace la MRI, resonancia magnética, no se detecta célula en ninguna parte para que usted le va a dar quimioterapia, entonces se procede a la vigilancia de ese paciente. Ahora mismo lo que está prevaleciendo es la cirugía no invasiva. Lo menos que usted puede invadir la cirugía. Todo va condicionado en ese sentido, porque parece que el ser humano no hizo para destaparse y abrirse. Ahora, si usted tiene ya un problema, un tumor cerebral, ya es otra cosa, que en el área de Broca, que le está afectando el área, y el cirujano estima que movilizando el tumor puede restablecerse, ya es otra cosa. Pero la mayoría se determinó que eran cirugías innecesarias las que estaban haciendo. Entonces, en esa tesitura, como ya vivimos que el mundo de hoy está en un puño, porque las informaciones que se debatan en Estados Unidos vienen aquí inmediatamente. Incluso los médicos hemos tenido que andar con mucho cuidado, porque el paciente en lo que está afuera te está buscando su patología y mirando ahí. Y a veces en el internet todo el mundo cuelga una información y no necesariamente esa. Además, un paciente no tiene la formación médica para interpretar datos clínicos. Eso es lo peligroso, pero ya el paciente viene motivado de que hay que hacer esto. Y encima de eso, hay médicos que violan la ética, porque si yo lo mando a hacer una sonografía a usted, no es para que usted le dé criterio al paciente. Llévale eso, incluso eso se grapa. Llévese a su médico, ¿no? Hay médicos
que están haciendo estudios de imágenes, que le mandan al paciente y te dicen lo que tú tienes que hacer. Dígale que le haga esto. Entonces, es un irrespeto. Usted lo mandaron a realizar ese estudio de imagen. Por ejemplo, si yo no tengo una reacción primaria, yo no mando paciente a ninguna parte, que yo no conozca a los profesionales que están ahí, porque te mandan el paciente ya con el remedio que hay que hacerle. Y tú puedes tener diferencia entre ese tratamiento de ese profesional y tú decirle, pero entonces ya hay una opinión de por el medio. Entonces producen grandes trastornos, sobre todo en fibromitas que están alrededor de la perimenopausia, 48 o 49 años, que va a venir la menopausia, ya no va a tener estimulación estrogénica y esos fibromitas se van a secar. Y que están dando tormento porque ya se va a retirar la menstruación. Pero ya el tipo te dice, ahí lo que hay que hacer es una histerectomía. Entonces, hay un choque frontal entre esa opinión y la del médico. Entonces, el médico cada día se cuida más de la referencia, porque entonces aquella persona que tú entiendes que debe trabajar en equipo y que debe hacer lo que tiene que hacer en equipo, entonces te está dando opiniones que te están distorsionando lo que tú crees de ese paciente. Te dicen de una displasia leve que son reversibles en 80-90%, que hay que sacar el útero. Digo, no, mira, eso no es así. Yo tengo tales casos que son células atípicas que en un momento determinado en tu sistema puede tener una célula atípica y ese mismo sistema defensivo cambiar tu imagen y en 4 o 5 meses tú no tienes nada. Entonces, ¿por qué te tengo que sacar el útero? Pero ya el tipo que tú mandaste a hacer la biopsia, ese útero hay que sacarlo, hay una displasia leve, y mediante ahí están haciendo muchísima histerectomía. ¿Qué significa? Que como es el órgano matriz de ahí es que va toda la sangre. ¿Para dónde coge esa sangre? Luego viene la trombosis, los accidentes cerebrovasculares, porque esa sangre por algún sitio tiene que coger. Porque cada órgano tiene su función. Bueno, pues me voy ya, tengo el maestro aquí, el doctor Diógenes Santos Viloria, y regresamos en Pregunta Médica. Bueno, ya tenemos complaciendo solicitudes de miles de comensales televidentes de Pregunta Médica que estaban pidiendo la presencia del doctor Diógenes Santos Bueno, Viloria. tuvimos unas cuantas semanas fuera del programa, porque primero tuvimos el Congreso Internacional de Turquía de Epilepsia. Sí. Fuimos allá como representantes del país y nos pasamos un tiempo allá y conocimos un país interesante, porque tiene inclusive sitios que son bíblicos, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Éfeso se escribió el capítulo de los Efesios, que escribió en el Nuevo Testamento San Pablo, ¿no? Ahí fue que lo escribió. Sí. Y hay ciudades, inclusive ellos dicen que allí fue donde se construyó el Arca de Noé. Y así hay muchos sitios bíblicos importantísimos. ¿No fueron a la capital Ankara? No, porque la capital realmente yo diría que tiene como era antes Brasilia y Río de Janeiro. La capital era Brasilia, pero Río de Janeiro sigue siendo una ciudad mucho más importante y más grande. Y en Estambul es toda la ciudad más importante. Estambul es la capital real, yo no sé por qué eso de Ankara, pero realmente la capital económica y de todo. Y un turismo grandísimo, unos cuantos barcos que te llevan por el estrecho de Bósforo. Y es una ciudad bien interesante también. ¿Qué tiempo usted permaneció allá? Bueno, allá permanecí una semana y luego entonces aproveché y me quedé 2 semanas en Europa. Estuve en París y luego en Madrid. De ahí fue que usted me trajo el talismán. Y obviamente luego tuvimos entonces el Congreso Internacional de Epilepsia, se celebró en Punta Cana, que fue dedicado a mi persona. Y que invitamos unos cuantos amigos pues tenía que traer de Latinoamérica. algunas imágenes para pasarlas por aquí.
Bueno, no lo Cuando te pensé. vuelve esas cosas, Sí. me trae las Y imágenes. realmente fue un congreso muy interesante porque hubo bastante nivel científico, dicho por los mismos participantes, ¿no? Trataron la Extranjeros. epilepsia. Sí, sobre todo hubo temas de epilepsia, porque como me fue dedicado a mí, la directiva de la sociedad entendió que y me dio la oportunidad de invitar amigos que trabajan en epilepsia en Latinoamérica, uno que trabaja en México, que trabaja en Honduras y otro que trabaja en Montreal. Y ellos tuvieron ponencias muy interesantes. Pero las ponencias de aquí también fueron bastante importantes. Hubo bastante ponencias de interés y todo fue muy bien. Y también esa es la parte de neurología, por la parte de neurocirugía yo también. Lo que pasa es que ahora sesionamos, algunas sesiones las hacemos juntos, en conjunto, y otros en diferentes salones, los neurocirujanos aparte y entonces hay algunas conferencias que la hacen en común para ambos grupos. Pero realmente tuvo mucho. Y naturalmente las epilepsias fue un tema importante. Y hay algo que yo anuncié en el discurso inaugural, y es que vamos a hacer una fundación para poder ayudar a los pacientes epilépticos por el problema que todavía hay muchos pacientes epilépticos que malpasan, que no tienen el dinero para el tratamiento y que a veces no tienen el dinero para hacerse un estudio que le mandan a hacer en algunos hospitales y no tienen, o el aparato está dañado, qué sé yo, ¿te entiendes? Y obviamente esas son de las cosas que yo dije. Y todavía peor aún, cuando un paciente de eso necesita cirugía de epilepsia, que son otros pacientes que tienen una epilepsia que a pesar de que le den pastillas, tratamiento y eso cuánto, siguen dando la crisis. Entonces esos pacientes necesitan una cirugía y todavía vemos como está lejos de la masa pobre la cirugía. Y también dije en el discurso que en la zona sur, por ejemplo en Barahona, San Juan de la Maguana, Asua, Neiva y esos sitios, y Maní, los pobres pacientes allá no tienen derecho a ver un neurólogo, y eso es culpa del ministerio en el aspecto de que del gobierno debe exigirle, porque yo digo, los médicos que recién se gradúan de neurólogo debe exigirse que haga una pasantía de un año en esos sitios, como parte de poderle exigir eso, si no le dan el S4. Y así puede mantener un flujo de médicos, de neurólogos especialistas que puedan ir ahí. Bueno, que allá no hay esto y que no hay lo otro, pero también hay mucha falta de interés, ¿te entiendes?, en ayudar a la gente pobre. Porque no, que allá, qué sé yo, que no hay cosas que hay aquí en la capital. Bueno, entonces todo el mundo quiere quedar en la capital, pero realmente esa pobre gente no tiene derecho a ver un médico que le pueda resolver los problemas acuciantes de todos los días, sobre todo problemas como la epilepsia. Doctor, y obviamente eso es una de las cosas. Sí, ¿qué papel jugó el diazepam ahí? Bueno, el diazepam es un medicamento que todavía se sigue usando, pero como medicación más bien de emergencia. Cuando un paciente le da unas convulsiones, ya sean generalizadas focales, lo lleva a una emergencia y el diazepam sigue siendo una medicación importante. O cualquiera de sus derivados que se han descubierto posteriormente, como son el mismo clonazepam, el midazolam, que son derivados que han venido del diazepam y que tienen un efecto bastante bueno, porque uno de los problemas que tiene el diazepam, que si tú se lo das a un paciente para que ambulatoriamente lo tome, el diazepam tiene un efecto de pocas horas. Entonces tú tendrías que darle cada 4 o 5 horas una pastilla de diazepam, entonces ahí cuando viene a ver se duerme el paciente. Sí. Entonces le controla la convulsión, pero se duerme. Entonces lo utilizamos exclusivamente para casos de emergencia. Para casos de emergencia. Y a veces, como es un ansiolítico también, pues se puede utilizar como ansiolítico. Pero obviamente el diazepam se usa en todas las emergencias con un anticonvulsivante que es efectivo y que realmente controla la mayoría de las convulsiones que llegan a veces se suscitan discusiones en los hospitales obstétricos, en las maternidades, sobre diazepam versus el sulfato de magnesio. Bueno, el sulfato de magnesio, a pesar que es un medicamento antiguo, a veces hay medicamentos antiguos que todavía se usa. Los bromuros fue lo primero, se descubrió para epilepsia.
¿Y qué tú crees? Se ha vuelto a retomar el uso de los bromuros, claro. Ya no son tan tóxicos, bromuros de potasio, qué sé yo qué, que eran sustancias que si el paciente tenía algún problema en los riñones se podía morir intoxicado. Pero obviamente hay medicamentos antiguos que siguen teniendo vigencia. Y el sulfato de magnesio sigue siendo, los mismos norteamericanos que tienen toda la PAO y los europeos admiten que el sulfato de magnesio todavía tiene su indicación en esas mujeres que tienen la llamada eclampsia, ¿no? Doctor, pero básicamente es preventivo, ¿verdad? De convulsivante, no es para yugular como el diazepam. No, porque realmente el diazepam tiene una función ya más para controlar, sí. Pero a veces también se usa como tratamiento, ¿verdad? De las convulsiones en las mujeres que tienen eclampsia. De hecho, hay un trabajo que siempre me ha interesado a mí. Qué bueno que usted lo diga, porque oye, el otro día querían acabarme, porque yo hablé del diazepam. Oye, pero realmente yo digo que ahora que hablamos de eclampsia, yo siempre he dicho que sería interesante hacer un trabajo sobre el uso en las mujeres que tienen eclampsia, el producto que tienen, porque veo que hay un índice bastante apreciable de niños que nacen con epilepsia. Sí, no, ahí está. Pero ahí viene el problema de cuánto tiempo. No, pero yo digo la eclampsia misma, tú ves. La eclampsia con enfermedad, que es ya sabemos que es una encefalopatía hipertensiva, y que la madre puede tener problemas circulatorios, y hasta dónde ese niño podría transmitirse tener problemas circulatorios y desarrollar entonces a veces una epilepsia posteriormente. Y lo último nuevo que se ha hablado sobre el uso, ya está estipulado que el ácido valproico es una medicina que es ampliamente conocida, se usa ampliamente en epilepsia, y que debemos evitar el uso de ella en mujeres embarazadas, sí, y en mujeres en edad fértil. Que estamos esperando el libro. Ya te voy a complacer porque el libro está en la prensa, en la imprenta. Sí, lo vamos a presentar aquí. Dentro de 2 semanas yo creo que ya lo estamos. Me imagino que ahí en el ministerio van a aprobar ese libro. Bueno, yo va a evitar muchos problemas. Hablé con la Ministeria de Salud y ese manual se va a difundir en todos los centros de atención primaria, se va a difundir con todos los neurólogos, los pediatras, internistas, y yo creo que va a ser de mucha ayuda para el manejo de las epilepsias. Entonces, eso va a permitir que lo que se haga aquí se va a hacer en Higüey. Claro, que no haya diferencia, de que esté en Puerto Plata, que esté en Higüey, que esté en Barahona, haga una cosa diferente, todos al unísono, tocando el mismo instrumento. Porque usted dice que, por ejemplo, el mejor anticonvulsivante preventivo de convulsiones es su permanencia, pero cuando te la mandan del Barahona le han puesto como 10 ampollas de diazepam. Exacto. Entonces, obviamente, tenemos que tener ya un criterio unificado sobre eso. Bueno, pues nos vamos entonces. Lamentablemente vamos a ir a este segundo bloque para recibir la llamada telefónica, doctor, pero ya usted está en el país. Y pues nos reintegramos. El próximo jueves volvemos. Sí, ya nos reintegramos ya a este debate. Voy a salir más temprano porque sí, que los tapones es así. Me bloquearon. Sí, así que nos vamos a la parte comercial y regresamos con el doctor Diógenes Santos Viloria, maestro de la medicina, profesor universitario, conocido a nivel internacional. Una vez estuve en un país y me hablaron de los doctores. Y digo, ay, Dios mío, pero ven acá. Increíble, doctor, el trabajo que usted ha hecho por su país. Sobre todo por mi país. Sí. Bueno, pues regreso inmediatamente con la llamada telefónica. Bueno, pues ya nos disculpan, pues vamos a recibir la llamada telefónica. Sí, no tengo corriente aquí. En el 616-1772. Me tiran para acá. Siempre yo lo pruebo, pero hoy no. Me fui al tema directo. Por favor. Sí. No tengo corriente acá. Sí. En el 616-1772, por favor. Démele. Vamos. En lo que regresa, entonces, nosotros seguimos conversando con el doctor Diógenes Santos Viloria. Y estos congresos, doctor, son edificantes porque siempre se hablan de las convulsiones de la epilepsia y de la eclampsia, que cuáles son más peligrosas. Hubo un invitado internacional, dice que aquella paciente que tiene epilepsia, que hace eclampsia, la cosa se complica. ¿Qué usted dice de eso?
De hecho, cuando una paciente hace eclampsia, lógicamente, hay criterios, pero una paciente, por el hecho de una paciente sufrir de epilepsia, no necesario, si es una epilepsia que está controlada, ¿verdad?, que lleva su tratamiento, pues se le hace su parto igual que cualquier otro. Ahora, si la paciente hace crisis con relativa frecuencia, entonces lo aconsejable ya decidir hacerle una cesárea antes de cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero si la paciente sufre de eclampsia y sufre de epilepsia, obviamente la cosa se complica un poco más y hay que hacerle como quiera, hay que hacerle una cesárea, porque la paciente eclántica termina casi siempre cesárea, ¿verdad? Aunque no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Pero ya en este caso se justifica más, si el paciente sufre de epilepsia y tiene crisis, obviamente que se haga una cesárea para evitar, tú sabes, porque el problema está, si en medio de un parto normal una paciente va y convulsiona, tú te imaginas el problema que se representa para la salud de la madre y del niño en sí. Los dos pueden entonces tener problemas. Si el muchacho está atravesado en medio de una crisis, entonces puede el niño tener problemas de... Entonces se le hace la cesárea preventiva. Entonces le hace la cesárea preventiva y obviamente pues ya la cosa puede manejarse de manera más... pero como te decía, hoy en día el asunto del uso de sobaproico con las mujeres ya está bastante controlado. Por lo menos las casas comerciales que producen sobaproico han mandado una comunicación a los médicos neurólogos, y por qué no a los obstetras también en mandársela, por el hecho de que esa medicina puede afectar a la criatura y puede afectar a la madre en edad fértil. Porque el problema no solamente que puede afectar a la criatura o a una embarazada, sino una madre que tenga edad fértil puede de alguna manera tener problemas en su desarrollo sexual después. Una niña que le damos ácido valproico y luego llega a su pubertad puede tener problemas con la menstruación, en fin, una serie de cosas. Y ya eso, después de yo tener varios años hablando de ese tema con mis colegas míos de acá, digo yo, bueno, por fin la razón la he tenido en el aspecto de que ya veo que ahora la casa comercial, vi que me llegó el otro día una declaración que yo firmé, donde ellos dicen que el médico tiene que tener conocimiento amplio de los problemas que puede producir ese ácido valproico en el sexo femenino. No tanto en la expresión masculina, uno lo puede usar ampliamente, y no hay problema. Pero en las mujeres en edad fértil y en las embarazadas hay que tener cierto cuidado con el uso del ácido valproico. De ahí que usted dice que cuando una paciente embarazada es epiléptica es obligatoria la referencia al neurólogo. Sí, ponerse de acuerdo con el obstetra para que, pero no como hace algunos obstetras, que entonces te mandan el paciente ya después que el muchacho la señora tiene 2 o 3 meses de embarazo. Desde que se planea un embarazo, inmediatamente debe tener conocimiento el obstetra y el neurólogo de qué es lo que hay que hacer. Evitar una serie de medicamentos, porque eso se maneja de acuerdo a criterios. Si una paciente le dan crisis muy esporádica, da 1 hora y otra después de 6 meses, 8 meses, uno puede sencillamente no darle tratamiento a la paciente, pero si una paciente le dan crisis con relativa frecuencia, entonces ya ahí hay que darle medicación, pero explicarle a los familiares y a la paciente cuáles son los peligros de su criatura, qué chance tiene su criatura de tener anomalías. Todos los medicamentos producen anomalías, porque siempre se ha dicho, no, que tal medicamento, pero todo produce. Ahora, uno produce anomalías más importantes de desarrollo del corazón, por ejemplo, la sobaproico puede producir problemas cardíacos y problemas en la médula espinal, que los niños que nacen con una parálisis, tú no quisieras tener un niño con un problema de una parálisis, ¿te entiendes? Si tú puedes evitarlo. Pero hay otros medicamentos que producen anomalías cardíacas también, anomalías de la cara, deformaciones y toda una serie de cosas. Y todo produce. Ahora, la incidencia, por ejemplo, de hay medicaciones que producen una incidencia mucho menor que otras. Por ejemplo, la lamotrigina, sí sabemos que produce un índice menos alto de anomalías en el feto que otros medicamentos. El mismo levetiracetam se pensaba que no producía nada. Sin embargo, ahora en el Congreso en Turquía vimos que hay algunos niños
que pueden tener, eso fue una de las cosas que salió a relucir allá, problemas de aprendizaje usando el levetiracetam. Porque es un problema, la paciente embarazada epiléptica no puede dejar el tratamiento. No, en principio sobre todo si tienen crisis frecuentes. Sí. Pero muchas veces uno lo deja cuando tiene crisis frecuentes y los niños a veces nacen bien, ¿te entiendes? Porque no es que tampoco el porcentaje de los niños... Como dejarle van a sin tener tratamiento. problemas. Aunque uno le dé el tratamiento, a veces hay niños que nacen bien sin problema, porque el porcentaje de anomalías del niño no es tan alto, está por encima de la población normal, pero uno tiene que tenerlo en cuenta y por eso ustedes los obstetras le hacen, ¿verdad?, la alfa-fetoproteínas en líquido amniótico. Qué anomalía. Y le hacen también las sonografías a las 16 semanas, a las 18 semanas, a las 24 semanas, ¿entendés? Para tener un control, porque se puede diagnosticar problemas de anomalías, claro está, de anomalías de imagen. Pero el niño que tenga problemas de aprendizaje, tú le puedes hacer 8.000 sonografías, y eso tú lo vas a ver cuando el niño nace, que va a la escuela, porque eso no lo vas a ver en sonografía. Eso fue inducido por el medicamento. Sí, probablemente. El azabapro, que es uno de los primeros que lo produce, por la carbazepina también, y ahora se ha visto que la levetiracetam también lo puede producir. Entonces, ¿cuál sería el medicamento ideal? Bueno, el ideal es el que el paciente pudiese no tomar la medicina por lo menos los primeros 3 meses. Pero es casi imposible, doctor, porque hay gente Es que depende. Si yo tengo pacientes que la crisis le dan muy esporádicamente, yo puedo jugar con eso y decirle, bueno... Cada 6 meses que le da un ataque. Entonces digo, no, estos primeros 3 meses vamos a estar pendientes y no toman la medicina. Ya después de los 3 meses tú le puedes dar todo lo que tú quieras. Y el problema ya es menor, ¿entiendes? Pero el problema está en los primeros 3 meses, que cuando se desarrolla una criatura, cuando se desarrolla un feto. Y es ahí donde entonces puede ocurrir anomalías en el cerebro, en el corazón, en toda parte. Y anomalía congénita inducida por el mismo Por la medicamento. medicación. Dios Y mío. mira que uno siempre recomienda, y es lo que recomiendan todos los expertos, tú le das ácido fólico a la mujer embarazada, ¿no? Pero- Cuando está tomando pero anticonvulsivantes. se lo dan después que se embaraza. No, pero tú se lo das como rutina. Pero hay un experto, el profesor Chorbo, bueno, yo y yo tuvimos en Argentina, ahora el año pasado, una mesa redonda sobre epilepsia en la mujer. Y él es un gran experto de eso. Entonces él me dijo, no, yo no creo mucho en el ácido fólico, yo qué, pero uno se lo da. Y en el manual decimos que debes dársele, ¿no? Y lo otro, la vitamina K, que hay que darle a la madre ya cuando va a dar a luz, o cuando aumentarle 20 miligramos de vitamina K a la madre, y luego al niño cuando nace se le pone 1 miligramo. Sí, De pero tal el ácido manera que- fólico siempre debería ser, como usted dijo, cuando se Porque planifica, se piensa que el ácido planifica en el fólico embarazo evita las anomalías fetales. del tubo neural. Sí. Pero que aquí lo dan cuando ya la paciente está embarazada y se supone Bueno, a que veces desde pasa que eso. usted planifica un embarazo, usted debe comenzar a tomar ácido Ah, fólico. no, claro. Se debe darse al Bueno, principio. hoy tengo hablando de anomalía congénita, el teléfono tiene una anomalía congénita. Una anomalía congénita. No se puede comunicar a la gente. No, sí. Así que vamos a ver si en este bloque los Lamentablemente. muchachos se convierten en Calimán y hacen algo por el teléfono. Así que regresamos. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Mira eso, tomando al volante. Piensa que es un gato de 7 vidas. Y este, manejando con las luces apagadas.
Güey, pana, ¿y tú qué crees que eres? Un murciélago, ¿eh? ¿Y tú? Corriendo tanto, ¿qué eres? ¿Un conejo? Tú te crees especial, pero la ley es la misma para todos. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Una campaña del Gobierno de la República Dominicana. Bueno, pues nos disculpan hoy en la vía telefónica, pues seguimos conversando, siempre interesante. Yo contento aquí porque toda esa sapiencia del doctor la podemos utilizar en beneficio de los pacientes. Claro. Doctor, esta parte ya de las convulsiones, que muchas veces el sulfato de magnesio no la yugula. Sin embargo, tú pones una difenida odontoína o pones el diazepam y te lo controla. ¿Qué pasó? La diferencia está que la difenida odontoína tiene una absorción más lenta, podríamos decir. El diazepam tiene la ventaja que se absorbe rápidamente. Tú le pones intravenosamente un diazepam a un paciente y eso actúa a pocos minutos. En la fenitoína, para tú poder tener una acción usando la vía intravenosa, que no se usa intramuscular, obviamente tiene que dar dosis ya más alta. Tiene que darle por lo menos medio gramo, inyectarle al paciente. Para que actúe de emergencia. Para que actúe rápidamente. Mínimo medio gramo. Si tú le pones que 100 miligramos a un paciente, no es verdad que te lo va a controlar. No te hace nada. No, porque necesita tiempo para acumularse. Y esa es una de las desventajas de la fenitoína. Y la fenitoína, nosotros decimos, Manuel, que cuando se usa ya en casos, ¿verdad? Porque sigue siendo importante la fenitoína. Yo creo que tú sepas, yo tuve en meses pasados una paciente que estaba en estado convulsivante, que es cuando el paciente tiene convulsiones, la tenía en intensivo. Le puse benzodiazepina, le puse levetiracetam, y cuando le impregné con fenitoína lo paró de golpe, ¿tú entiendes? Es decir, que yo lo único que recomiendo, y en el manual lo digo, que cuando se trata de una paciente o de un paciente que tiene ya cierta edad, ahí sí uno tiene que tener cierto cuidado, porque la fenitoína, tú la inyectes, tú vas a producir un paro cardíaco o afectarte el ritmo cardíaco, de tal manera que cuando uno lo pone tiene que tener monitorizado al paciente, un electrocardiograma. Porque produce depresión respiratoria. Más que depresión respiratoria, a nivel cardíaco. A nivel cardíaco. Y entonces un paro cardíaco te puede producir un paciente. El diazepam sí a nivel respiratorio. Y lo otro que recomendamos, que cuando tú lo usas intravenoso, no puede tener el paciente un suero que tenga glucosa, porque la fenitoína se precipita, se vuelven cristalitos. Tiene que ser con suero salino, eso lo decimos en el manual, ya mucha gente lo sabe. Entonces, todo eso está en el manual. Sí, porque muchas veces tú le pones un suero mixto, pero si el suero mixto tiene glucosa y tiene cloruro de sodio. Y entonces ahí con la glucosa tú se lo pones intravenoso y con un poco de suero que le quede ahí en el bajante ya es suficiente para que se cristalice, entonces no se va a absorber el medicamento. Entonces hay que ponérselo con suero salino exclusivamente. Esos son truquitos porque entonces después le dicen que es el medicamento que no actuó. Exacto, pero uno tiene ya la mayoría de los intensivólogos, aquí todo el mundo sabe que obviamente tiene que tratar de que no usa la glucosa cuando está usando la fenitoína porque se precipita. Eso ya es un clásico. El diazepam, tener el problema la frecuencia respiratoria. Sí. Pues es muy depresor. Bueno, cuando ya tú das dosis por encima de 20 o 30 miligramos, ya los problemas respiratorios entonces pueden aparecer. Y ya ahí entonces uno tiene que tener cuidado intensivo el paciente, entonces no puede tenerlo. Y ya luego, cuando tú usas otros medicamentos más fuertes, como pentobarbital, tiopental, que son lo que llamamos barbituros, que son cortas, ultra cortas, ya tú tienes que tener intubado al paciente, pues ya los problemas respiratorios, entonces son muy depresores del sistema nervioso central. Te le paran la respiración al paciente y hay que tenerlo entonces intubado, ¿no? Ya en esos casos.
Pero obviamente con la fenitoína sigue siendo un medicamento antiguo, pero que todavía funciona, todavía se puede utilizar, y de hecho yo lo he utilizado. Pero, como dije, un pequeño paréntesis, un pequeño asterisco cuando la persona ya, un paciente que tiene más de 60 años, que puede tener problemas ya de ritmo cardíaco, entonces uno tiene que tener en cuenta que tiene que monitorizar al paciente y ser un poquito más cuidadoso en el uso de la fenitoína. Que una gente joven tú le das con todo y generalmente no pasa nada. Eso le digo que ser joven es un ticket. Sí, un ticket, claro. un ticket de buenas cosas. En ciertos casos, porque a veces uno dice, mira, uno ve que cuando una gente joven... Rafa no arregló aquí el teléfono. Uno ve que cuando una gente joven se da un golpe en la cabeza. No podemos cantar victoria todavía. Obviamente, el cerebro de la gente joven está completamente pegado del cráneo. Y entonces una gente joven cuando se da un golpe puede hacer un hematoma y se puede morir más rápidamente si no lo operan a tiempo. Mientras que un paciente de cierta edad a veces puede esperar un poco más de tiempo. Yo no sé si en Puerto Plata decían, vamos a recibir esta llamada, pues ya estamos terminando, para que no se descríen. Ya, para que no se descríen. Buenas tardes, pregunta médica. Una pregunta para el doctor. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A ver si una persona con insuficiencia renal, con una creatinina en 2.07, está muy alta y si puede comer todo tipo de fruta y tomar jengibre, tomar agua de coco y toda la fruta. Usted me conteste. ¿A usted lo dializan? No, ni siquiera Dios. No. Sí. Bueno, una creatinina, eso no es lo mío, porque lo mío es neurología, no neurología o nefrología, pero como regla general que uno ve un poco de todo. Ese paciente todavía no está. El paciente que tiene la creatinina en 2.7 ya está alta, porque la creatinina está 1.2, 1.4 y ya tiene un poco el doble. Entonces debe ver un nefrólogo, especialista de los riñones, que le va a decir exactamente qué es lo que hay que hacer, la dieta, qué cosa debe comer, qué cosa no debe comer. Sería de mi parte, como diría uno, un cierto abuso de decirle, no tome este lo otro. Tome eso cuando hay un especialista. El nefrólogo es quien tiene que manejar eso. Buenas. Sí, buenas. Sí, su pregunta rápido. Es para... Sí, buenas tardes. Sí, es que no se puede, porque entonces, si hay, ya, sí. Bueno, no supieron aprovechar esas dos llamadas. Doctores, han llamado sistemáticamente para preguntar los teléfonos. Yo quiero que usted lo dé personal. Bueno, yo trabajo en el Centro Médico Escaño. El teléfono directo mío es 809-685-1130. Eso es para comunicación. Y laboro lunes y jueves por la tarde. Centro Médico Escaño. Y en Sedimá estoy los jueves en la mañana. ¿Cita o se pueden aparecer allá? No, por cita. Por cita. Llaman allá. Llamar teléfono. Sí, como hacemos todos los médicos, ¿verdad? Porque usted no sabe para estar esperando a una gente. Ya. Bueno, doctor, pues vamos a seguir con esta serie el jueves que viene serie de conferencias. Pues muchísimas gracias. Para complementar lo que no pudimos. Sí, no, y llevar la llamada telefónica. Es inexorable en televisión. Sí. Y como nada más tuve la mitad del programa, el teléfono estaba... Sí. Y lo importante de estos programas es que la gente puede interactuar y que sus inquietudes y sus cosas las puedan plasmar en este programa, y así entonces uno puede responderle humildemente en lo que uno pueda para satisfacer sus necesidades médicas. Bueno, pues nos encontramos y siga con Frecuencias Dominicanas.